Hola a todos, bueno, la idea de mandarles este video es para poder explicarles un poco los temas que tienen en el apunte número 7 y que son los del trabajo que van a tener que hacer por la clase del 17 de agosto que bueno, todavía no vamos a poder encontrarnos, digamos, en el colegio. Vamos a empezar por repasar lo que venimos viendo. Lo que estuvimos viendo hasta ahora fue la comunicación como la vemos en la actualidad. Es decir, las categorías en las que las podemos introducir, algunos pensadores importantes más contemporáneos. Sin embargo, todo este pensamiento que nosotros estuvimos aprendiendo viene desde hace muchísimos años e históricamente se fue formando, como habrán visto en el apunte de la clase pasada, a partir de diferentes corrientes de pensamiento y de diferentes disciplinas. Por eso dijimos que la comunicación es una disciplina multidisciplinar, en realidad una ciencia multidisciplinar, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, viene desde años de estudios, es una ciencia multidisciplinar que se formó principalmente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX y a partir, esto es importante y también está en el apunte de la clase pasada, a partir de tres ejes. Un eje era el de la interacción entre las personas, el otro era el de los medios y las tecnologías de la comunicación y el otro el de las problemáticas de los lenguajes. Por ahora nos vamos a concentrar en los dos primeros porque la problemática de los lenguajes lo vamos a ver en la siguiente unidad en los últimos 2 meses de clases. Lo que vamos a empezar a ver hoy son las escuelas de comunicación que fueron teniendo diferentes teorías sobre justamente la comunicación y la fueron pensando desde diferentes enfoques. Bueno, entonces, hasta ahora sabemos que la comunicación es una ciencia multidisciplinar, es decir, que se formó por varias disciplinas, que estas diversas disciplinas se podrían encuadrar principalmente en tres ejes y que surgieron, digamos, los pensadores se iban conglomerando en escuelas que tenían una línea de pensamiento determinado. Vamos a empezar por el eje de los medios y las tecnologías de la comunicación, ya que los primeros pensadores se vieron interesados en entender cómo los medios o la tecnología podían afectar o influir en la comunicación entre los seres humanos, y ese fue el puntapié fundamental para que se fueran conformando las primeras teorías sobre la comunicación. Es importante saber que la primera teoría de la comunicación, así como importante, surgió en más o menos 1920 aproximadamente, y fue la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica tomó un pensamiento desde la psicología conductista que decía que en realidad lo hicieron sobre animales la prueba y la teoría lo trasladó a los seres humanos, y lo que pensaban es que si a una persona le damos determinado estímulo, va a responder de determinada manera. Y que a todas las personas que le demos el mismo estímulo, iban a responder de la misma forma. ¿Esto cómo lo comprobaron los psicólogos conductistas? Mediante un experimento que realizó un psicólogo que se llamó Pavlov, y lo que hacía era poner perros y platos de comida. Él lo que observó es que cuando el plato de comida estaba ahí, el perro iba y lo comía. Ahora, cuando el plato de comida estaba ahí, él tocaba una campanita y el perro iba y lo comía. Pero un día lo que hizo fue poner el plato de comida sin comida y tocó la campanita. Y él decía que el estímulo de la campanita lo que hizo es que el perro igual sintiera que ahí estaba la comida y empezara a babear. De esa forma fue como comprobó su teoría y luego pensadores de la comunicación lo trasladaron a nuestra área mediante la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica lo que decía era que si al público o al receptor nosotros le inyectamos un mensaje, los receptores iban a hacer lo que ese mensaje les pidieran que hicieran. Esa teoría tuvo muchísimo auge, pero luego empezaron a surgir corrientes de pensamiento que la cuestionaban, porque obviamente, como esto sí lo vimos, ya hoy en día nosotros sabemos que la comunicación no es algo que nosotros enviamos un mensaje y la gente va a hacer lo que ese mensaje diga. La gente piensa, la gente puede criticar ese mensaje, puede actuar en contra. Bueno, eso se fueron dando cuenta varios pensadores. Entonces, a partir de este desarrollo de la teoría de la aguja hipodérmica, surgió una escuela alrededor de 1920-1930 que lo que buscaba era ver cuál era realmente el efecto que los medios tenían sobre los receptores. Esta escuela fue la Mass Communication Research y entonces lo que buscaba principalmente era saber cómo los medios influenciaban al receptor.
Esta escuela, siguiendo un poco la propuesta de la teoría de la aguja hipodérmica, veía al receptor como un blanco fácil, es decir, que los medios se constituían como un instrumento de poder capaz de controlar a las personas. Esto se vio reflejado sobre todo en la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que tomó estas ideas y las puso en práctica. La Mass Communication Research entonces tenía una visión totalmente instrumental de los medios, porque los veían como un instrumento que podía regular a las personas, que las podía hacer actuar de determinada manera. Los veía como un instrumento de regulación social. Otro de los teóricos que se desprende de esta escuela de comunicación fue Paul Lazarsfeld, y él trató de ampliar un poco la mirada que se tenía sobre los medios. Y lo que él dijo fue que un mensaje podía tener distintos impactos dependiendo de la audiencia. Pero él dividía la audiencia en base a su categoría social. Digamos, sería clase alta, clase media o clase baja, si lo trasladáramos a la actualidad. Y hoy en día sabemos que esa categorización se queda corta porque todos los de la clase baja no van a recibir un mensaje de la misma manera. Un medio no va a tener el mismo efecto sobre una persona de clase baja que sobre otra de clase baja o sobre una de clase alta que sobre otra de clase alta. Entonces, si bien él aporta esta idea de que los medios no producen el mismo impacto en todas las personas, se queda corto al decir de qué forma categoriza a esas personas para ver cómo las impacta y cómo no. Por último, podemos decir, para ir cerrando con esta escuela, que su mirada estaba centrada en el emisor, es decir, en el medio. Y también ese es un factor fundamental por el que esta mirada o este pensamiento se queda un poco corto. No termina de explicar totalmente los efectos de los medios en la sociedad o cómo la sociedad puede influir en el medio, cosas que iremos viendo más adelante. Sin embargo, es importante aclarar que los postulados de la Mass Communication Research fueron fundamentales para el pensamiento de la comunicación a partir de ese momento y hasta la actualidad. Otra escuela de comunicación que también está dentro del eje de los medios y las tecnologías, porque este era el aspecto de la comunicación que les interesaba, fue la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue fundada, en esa ciudad en 1923, pero hacia 1950 tuvo su auge cuando los principales pensadores integrantes de esa escuela tuvieron que huir de Alemania hacia Estados Unidos por la persecución nazi. Lo que planteaba esta escuela de comunicación era que la cultura, al trasladarse a los medios masivos de comunicación, comenzaba a industrializarse, formando así las industrias culturales. Industrias culturales fue un concepto de esta escuela fundamental también para el pensamiento teórico posterior. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt lo que planteaban era que al trasladarse la cultura a los medios masivos de comunicación, comenzaba a industrializarse, es decir, a producirse masivamente como si fuera un producto más. Y a este proceso lo llamaron industrias culturales. La Escuela de Frankfurt era crítica y criticaban justamente la intromisión de la tecnología en la cultura, porque lo que decían era que a partir de ahora la cultura se comenzaría a convertir en bienes estandarizados, todos iguales o por lo menos no iguales, pero sí encajados en determinadas casillas de las que no podrían salir. Esto lo que limitaba, según ellos, era la capacidad crítica de la cultura y a su vez la creatividad del artista, que ya dejaba de ser el dueño de su obra y pasaba a ser un trabajador más dentro de la línea de producción de un bien cultural. Según la Escuela de Frankfurt, el tiempo de ocio y la cultura se convirtieron en un bien de consumo, algo que la gente necesitaba consumir, pero no necesariamente disfrutar. El objeto de estudio de esta escuela entonces fue el mensaje, al que ellos llamaron bien cultural, y su forma de producción, la industrialización, que convirtió a la producción de la cultura en una industria cultural. Para aclarar un poco el pensamiento de esta escuela, podemos pensar un ejemplo a partir del cine. Nosotros en la actualidad tenemos géneros cinematográficos. Nosotros sabemos que si vamos a ver una película de terror, probablemente nos dé miedo, y si vamos a ver una comedia, nos va a hacer reír. Más allá de que el guión o la trama o los actores sean distintos, siempre va a haber una estructura básica que todas las películas que estén dentro de ese género van a respetar. Y eso es a lo que ellos llaman industrialización de la cultura. Segmentar, producir todo por igual, producir en masa. Que haya un autor, pero después que esa obra que está escrita la agarre un guionista y la transforme un poco, y que después la agarre un director y piense cómo hacer que se vea bien, y así vaya pasando de mano en mano, y ya no es una obra de una persona que es la dueña o el artista que la creó, sino que es un producto que tuvo muchas personas trabajando sobre él.
Bien, otra escuela que también se inscribe dentro del eje de los medios y la tecnología de comunicación, es decir, que estaban interesados en el estudio de los medios y las tecnologías en comunicación, fue la escuela de Birmingham, que surgió entre 1960 y 1970 justamente en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. Su iniciador fue el pensador Stuart Hall, y su preocupación principal, es decir, el objeto de estudio que tuvo esta escuela, fueron las audiencias, o sea, los receptores. Lo que decía Stuart Hall era que las audiencias iban a reaccionar a los mensajes de maneras diferentes en base a su clase social. Lo importante de esta escuela es que comienzan entonces a pensar justamente en las audiencias y a revalorizar lo que ellos llaman la cultura popular. La cultura popular es la forma de reaccionar de las audiencias hacia los medios hegemónicos. Los pensadores de esta escuela decían que la clase dominante era la que podía transmitir sus ideologías a través de los medios de comunicación. Esto convertía a los medios en medios hegemónicos, transmisores de un mensaje de la clase más pudiente. Entonces, lo que dice Birmingham es que la audiencia se revaloriza a través de la cultura popular. La cultura popular surge desde las audiencias y logra penetrar en los medios hegemónicos. Un ejemplo claro y actual es la cumbia villera. La cumbia villera surgió en las villas, donde estaba la gente menos pudiente. Sin embargo, tuvo tanto auge que logró penetrar en los medios y en la cultura. Así es como la Escuela de los Estudios Culturales de Birmingham revalorizan algunos medios como el cine y la televisión, porque dicen que son los medios que más permiten a las culturas populares verse reflejadas en ellos. Otro concepto importante de la Escuela de Birmingham es que la cultura es el espacio donde las relaciones de poder se hacen visibles. ¿Por qué? Porque los más poderosos podían introducir sus ideas a través de la cultura hacia los que menos poder tenían. Es decir, que los grupos dominantes obtenían consenso a través de la cultura. Finalmente, para cerrar con la escuela de Birmingham, podemos también agregar que ellos consideran que las audiencias pueden tomar tres posturas frente al mensaje de los medios. Por un lado, la postura dominante, en la cual toman el mensaje de los medios sin hacerle ninguna crítica, lo aceptan y actúan a partir de lo que este mensaje les indica. Por otro lado está la oposición resistencia, en la cual si bien reciben el mensaje, lo critican y lo contradicen. Y finalmente está la postura negociada, en la cual reciben el mensaje de los medios, lo discuten y llegan a un acuerdo tácito, digamos. Bien, ahora sí vamos a pasar al otro eje, que era el estudio de las interacciones. En este eje tenemos dos escuelas relevantes, que son la escuela de Palo Alto y la escuela de Chicago. De estas dos escuelas surgieron pensadores que crearon el concepto o la idea de interaccionismo simbólico. Pero vamos a comenzar viendo la escuela de Palo Alto. La escuela de Palo Alto surge hacia 1960 y focaliza sus estudios en la interacción humana, es decir, cómo una persona interactúa con la otra, o con el medio que los rodea. Lo que buscaban era comprender cómo se maneja el ser humano a partir de diferentes situaciones en las que se encuentra y a partir del significado que le daban al mundo que los rodea. Es decir, que lo que creían era que, por ejemplo, nosotros en la escuela, por el significado que le damos a esa institución, no nos vamos a manejar de la misma manera que nos manejamos en nuestra casa o en la calle, o también frente a una persona. Nosotros en la escuela, si bien es el mismo lugar, no nos vamos a manejar de la misma forma frente a un compañero que frente al director, porque nosotros a esas dos personas les damos significados diferentes, por lo cual vamos a interactuar de formas diferentes. La escuela de Chicago, por otra parte, que se forma en las primeras décadas del siglo XX, es decir, un poco antes que la escuela de Palo Alto, postulaba que los seres humanos se forman a partir de las relaciones sociales. Es decir, que se constituyen como personas a partir del lenguaje que les permite interactuar y de esa interacción que generan. Así, con ideas de estas dos escuelas en conjunto, podemos llegar a lo que es la teoría del interaccionismo simbólico, que dice justamente que los individuos actúan a partir del significado que le dan al mundo que los rodea. Dicen a su vez que los símbolos, en sentido amplio, no quiero decir con esto que no estamos hablando de un dibujo, sino que para ellos una persona que tiene un determinado estatus social también puede ser un símbolo, o una institución puede ser un símbolo, ¿sí? Entonces los símbolos en sentido amplio de la palabra organizan el comportamiento de una persona, cómo se va a comportar y la forma de interacción que va a tener en determinadas situaciones y no en otras.
Y a su vez dicen que hay como una especie de relación recíproca, ya que el significado de los símbolos también se aprende en la interacción. Es decir que, por un lado, nosotros vamos a actuar de determinada manera a partir del significado que le damos al mundo, pero a su vez a partir de esa interacción vamos a ir aprendiendo el significado de cada símbolo o le vamos a ir dando a cada símbolo un significado determinado. Finalmente, su conclusión, además de todo esto que venimos viendo, es que la comunicación es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Sin comunicación, es decir, sin interacción, sin dotar de sentido a determinados símbolos, no podríamos comportarnos en el marco de una sociedad civilizada. Bien, entonces para cerrar voy a hacer un breve repaso. La comunicación se formó como una ciencia multidisciplinar, es decir que fue tomando pensamientos de diferentes disciplinas. La teoría fundamental, digamos, de las que vimos, porque es la que dio el puntapié inicial para todo el pensamiento posterior, fue la teoría de la aguja hipodérmica, que se tomó de la psicología conductista y la teoría del estímulo-respuesta. Y el pensamiento en cuanto a comunicación se organizó alrededor de tres ejes. La interacción entre las personas, donde tenemos a la escuela de Palo Alto y Chicago. El pensamiento sobre los medios y las tecnologías en comunicación, donde tenemos a la Mass Communication Research, a la escuela de Frankfurt y a la escuela de Birmingham. Y el estudio de los lenguajes, que lo vamos a ver más adelante. Por último, lo que les quiero aclarar es que en el apunte se van a encontrar probablemente 2 veces con lo mismo y por eso se los quiero explicar. Las primeras páginas van a ver que tienen como un punteo de cada escuela de pensamiento, de cada escuela de comunicación, que es como para dar una idea general de cada una. Pero si siguen leyendo, se van a encontrar de nuevo con un título que es de la Mass Communication Research, donde amplía un poco más esa información. Después viene la escuela de Frankfurt. Después tienen un texto que lo escribí yo, que es sobre las industrias culturales y explica un poco más este pensamiento de la escuela de Frankfurt. Después viene la escuela de Birmingham y después que amplía, repito, lo que dice la primera parte. Y por último tienen el interaccionismo, un título que es el interaccionismo simbólico, y ahí hace más foco en la escuela de Chicago, mientras que la primera parte del texto van a ver que hace más foco en Palo Alto, ¿sí? Nada, era como para darles una guía de que cuando vayan leyendo y a la hora de resolver las consignas sepan que van a tener que mirar en las dos partes del apunte. Bueno, les deseo suerte, cualquier duda ya saben que me pueden consultar.